Amén. Bien, que el Señor les bendiga. El bautismo del Espíritu Santo. Marcos 1:8. Voy a repetir algunas cosas para que tengamos el tema completo. Marcos 1:8 dice así: Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Eso quién lo dijo? Pablo. Juan el Juan, Bautista. Juan, No, Juan el Bautista. Juan. Juan el Bautista. ¿Y estaba hablando de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús. De Jesús. Entonces dice, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Ya? Y ese texto se repite en Mateo 3:11, en Lucas 3:16 y en Juan 1:33. El mismo texto se repite en los cuatro evangelios. ¿Ya? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Em, Jesús les prometió a sus discípulos que iban a ser embestidos de poder, que no los iba a dejar solos, que, eh, que iba a enviar otro consolador, dice la Escritura. Otro, otro. ¿Y quién es el primero? Si va a enviar otro. Mm. Jesucristo, Él. Jesucristo. Gracias, hermana. Qué Amén. buena. Jesucristo, pues, hermano. Jesucristo. Amén. Es distinto al bautismo en agua. ¿Quiénes se bautizan en agua? ¿Se acuerdan los que se han bautizado hace poco? Sí, Cuando hablábamos del pues, bautismo en agua. ¿Cuál es la idea del bautismo en agua? el arrepentirse. El que se Arrepentir, arrepiente. pasar de una vida a otra. Sí. Exacto. El que cree en Jesús y se arrepiente, ¿cierto? Dice, el que cree en mí y fuera bautizado, este será salvo. Es parte del proceso de la conversión. Es cierto que algunos, ¿cierto? Y no es el tema hoy día del bautismo en agua, que algunos, como el que murió al lado de Jesús, los que crucificaron, no fue bautizado, pero fue salvo porque creyó. Hay gente que está postrada y que cree y es salva. Pero los que pudiendo hacerlo tienen que hacerlo, porque eso Jesús mismo se bautizó y Juan el Bautista le dijo, pero ¿cómo me pides que yo te bautice? Tú deberías bautizarme a mí. Jesús le dice, hagámoslo así porque así conviene, para que se haga con todo, po. O sea, todos tenemos que bautizarnos. Pero el bautismo del Espíritu Santo es diferente, ¿ya? Eh, es una nueva, es un nuevo hito o una nueva experiencia para los cristianos. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Yo les contaba la semana pasada que el Espíritu Santo ya está en nosotros desde que Dios nos da la vida. Porque Dios dice que sopló en nosotros el aliento de vida, el Espíritu de vida. Si, si, si el Espíritu no estuviera dando vida, no habría vida. Por lo tanto, el Espíritu, claro, no mora en nosotros antes de convertirnos. Y cuando nosotros nos convertimos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y eso lo dice ahí Juan 16:8. A ver si lo tengo yo. Ahí dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahí está hablando de pecado, ¿cierto? De las cosas que no hicimos bien delante del Señor, de justicia y de juicio. Justicia por cuanto va a haber justicia, el juez de toda la tierra va a ponernos a todos delante del trono, ¿cierto? De Dios y va a juzgar nuestras vidas. Y juicio, salvación para aquellos que han creído ¿cierto? Y pérdida eterna o perdición eterna para aquellos que no le creyeron a Jesús, no aceptaron a Jesús, por cuanto han pecado, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, ¿ya? Y en Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Entonces aquí dice claramente que al momento que nosotros nos convertimos, viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿ya? Y eso, usted no tenga duda que si usted es creyente, si usted tiene una nueva vida, es porque
esa nueva vida se la dio el Espíritu Santo, ¿ya? En Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el requisito, ¿cierto?, de este bautismo es el haber creído al Señor, el haberse arrepentido. Y todos los que estamos aquí nos arrepentimos. Es interesante que el fruto es producto de la conversión y no del bautismo, ¿ya? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, si usted ya es del Señor, usted crucificó su carne, ¿cierto? Y sus deseos. Y el Espíritu Santo lo selló. Y yo les contaba también que el sello es algo de la realeza. Cuando el rey pone su sello sobre algo y dice, esto es real, esto es mío, esto tiene una connotación del rey, de que nadie lo puede tocar. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nosotros creemos, Él nos sella y dice, ahora eres propiedad de Dios. Nosotros, cada uno, somos propiedad de Dios. Es interesante que cuando creemos al Señor, ¿cierto? Comienza un proceso que se llama la regeneración. ¿Qué es la regeneración? La palabra regeneración viene de re, que es repetir, y generar del Génesis. O sea, es un segundo Génesis. En el primer Génesis, el Espíritu sopló aliento de vida, pero ahora hay una regeneración, que ahora el Espíritu sopla en nosotros la vida del Señor. Y comienza esta nueva vida que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, hay una diferencia entre, entre la conversión y el bautismo del Espíritu Santo, ¿ya? Eh, el, el Espíritu Santo, entonces, es el que nos convence, pero también después dice que el bautismo tiene que ver con esa llenura especial. Y ahí vamos al libro de Hechos, capítulo 1 versículo 8 que dice, si alguien lo recuerda de memoria ahí, me lo dice al tiro, pero recibiréis Poder. poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia de Dios, en su punto número 8 dice que creemos en el bautismo del Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza de corazón, en un investimiento de poder para el servicio. O sea, que la diferencia, según la iglesia de Dios, es que ahora el Espíritu Santo nos llena con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Servir al Señor, ¿cierto? Pero con poder, ¿ya? Esa es la diferencia que tiene entonces el bautismo con la conversión, que ahora el Espíritu Santo nos llena, nos capacita para el servicio. Em, bueno, el Espíritu Santo em, obra de muchas formas y se manifiesta, ¿cierto?, en los creyentes en varias etapas. Primero, ¿cierto?, dijimos, Él nos da la vida, después nos convence de pecado, después nos sella como propiedad de Dios, después, ¿cierto?, nos capacita con dones y el Espíritu Santo es el encargado también de santificarnos y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo vuelva, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a transformar. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es interesante eh, cuando me tocó analizar Jeremías capítulo 18, eh, cuando Dios lleva, ¿cierto?, a Jeremías a casa del alfarero y ahí le muestra el proceso que tiene Dios con las personas. El alfarero es Dios en esa imagen. Y él va así, toma el barro, ¿cierto? Y lo selecciona, lo saca, ¿cierto? Lo lleva al taller y comienza a trabajar con ese barro, ¿cierto? Lo limpia, lo procesa. Y ya cuando está listo, la obra que hace
con la greda, dice que lo mete al horno, ¿cierto? Si usted busca ahí el proceso del alfarero, pero la primera lo mete dos veces al horno, no una sola vez. La primera vez es para fortalecer la estructura. Ese proceso se llama visqueado, para que lo busque con Z, visqueado. Y después que lo saca del horno, empieza a diseñarlo, empieza a ponerle, a pintarlo, a ponerle adornos. Y ya cuando está listo nuevamente, con los adornos, con todo lo que ya va a llevar, lo vuelve a echar al horno. O sea, es una segunda horneada para que ya quede eso fijo y, y ese es el diseño total. Y es interesante porque eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. ¿Ya? Eh, en el Antiguo Testamento, si tiene pregunta, me puede hacer la pregunta. En el Antiguo Testamento, el Espíritu, nosotros, los que hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que el Espíritu venía, ¿cierto?, a ciertas personas eh, y, y los llenaba, ¿cierto?, para una labor eh, y no se mantenía, ¿cierto? En la época de los jueces, ¿cierto?, venía el Espíritu sobre Gedeón, sobre Sansón, ¿cierto? Y Dios libraba al pueblo. Eh, Dice que Moisés tenía el Espíritu de Dios también y él se lo entregó a estos 70 ancianos. ¿Se acuerdan que Jetro le dice a Moisés, le dice, te veo que no estás haciendo bien las cosas? Deberías poner hombres, jueces a cargo de 1000, otros de 100, otros de 50 y otros de 10, ¿cierto? Y los casos más complicados nomás, debería hacerlo llegar a ti. Entonces dicen ahí en número 11:25, Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos, dice el espíritu, profetizaron y no cesaron. Interesante eso. Y pasó algo extraño en eso, en número 11, si usted lo lee completo. Habían dos ancianos que no estaban presentes cuando Dios hizo eso. Era Eldad y Medad. No sé si alguien ha escuchado la historia de ellos. Y dice que ellos no estaban cuando vino el Espíritu, pero vino Josué y otros ancianos y dijeron, Moisés, hay dos personas ahí que están profetizando y, y ellos no estaban con nosotros cuando vino el Espíritu. Y entonces Moisés en el número 11:29 dice, Moisés le respondió, ¿tienes celo tú por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, el deseo aquí de Moisés, y uno lo valida con la escritura, el deseo de Dios es que el espíritu esté sobre todos los que creemos en el Señor. Y ese es el deseo que se transmite. Entonces, en el Antiguo Testamento teníamos, ¿cierto? Al Espíritu morando, ¿cierto? Por momentos sobre algunas personas. Por ejemplo, ahí en Jueces 3:10, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, dice, y él juzgó a Israel y salió en batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Risataim. El rey David dice, y Samuel tomó del cuerno el aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo estaba ahí sobre los jueces, sobre los profetas, sobre los reyes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y, y la promesa de Jesús, ¿cierto? He aquí, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuál es la labor de este Espíritu Santo? ¿Ya? La labor es enseñar, guiar, recordar, declarar las cosas que Jesús nos enseñó, glorificar a Jesús, convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio. Él es nuestro consejero, nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, ¿cierto? Una ayuda a memoria, un motivador, nos alienta, nos anima. El Espíritu nos capacita, nos habilita para la misión y nos prepara para la segunda venida de Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y ahí en Hechos 1, 4, 5, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa que Jesús le hace, ¿cierto?, a sus
discípulos. Si hay preguntas, hasta aquí, preguntas. Bien. En Hechos 1:8 ya lo leímos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. ¿Y cuál es la diferencia con la conversión? Le decía yo la semana pasada, que la palabra testigo es mártir. Es alguien que está dispuesto a dar su vida por una causa. Y claramente, si uno lo analiza, los nuevos convertidos o las personas que aceptan a Jesús no están dispuestas a dar su vida por la causa. Es el Espíritu Santo el que les da esa capacidad, ¿ya? De dar su vida por la causa de Cristo. Y me seréis mártires en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios ya amare. ¿Ya? Y aquí hay condiciones, ¿cierto? Primero es poder para ser testigos, pero hay condiciones. Y las condiciones, obviamente, un creyente de creer en Jesús, pero cuando Jesús les dice eh, que se queden, ¿cierto? Que esperen. Y eso es obediencia. Pero también dice que se mantengan juntos. Unanimidad. Esa es una condición que hubo para el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, eh, dice que, ¿cuántos vieron a Jesús resucitado? Cuando Pablo habla de que todos los que vieron a Jesús resucitado, habla de miles de personas. Pero ¿cuántos estuvieron ahí en el aposento alto? 120. O sea, no todos obedecieron. Quedarse en Jerusalén, ¿ya? ¿Qué es la unanimidad? Estar en un mismo parecer. No es ser todos iguales. Estar en un mismo parecer, estar de acuerdo. S- Acuérdense que la misma Biblia dice, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquier cosa, yo estaré ahí. Eso dice Jesús. Donde hay dos o más reunidos, ahí estoy yo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿cierto? Entonces ellos tenían que esperar. Y no eran 50 días, porque Jesús anduvo 40 días con ellos y fue 50 días después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, ellos tuvieron que esperar solamente 10 días. Entonces, el libro de Hechos que dice, estaban todos unánimes juntos, ¿ya? ¿Y quiénes recibieron el Espíritu Santo? Cuando estaban ahí todos unánimes juntos, todos, todos recibieron el Espíritu Santo. Y ahí están los textos, si usted quiere los lee. Eh, en Hechos 2:38, cuando Pedro predica, dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, ¿qué le está diciendo? Primero arrepiéntanse, después bautícense. ¿En qué? En agua. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Seguimos. Ahí en Mateo 3:11 dice lo mismo. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces es poder para la misión, es poder para ser testigos. El bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con esa capacidad que Dios nos da para poder dar cierto testimonio de Él y no tener el temor que muchos sienten de dar ese testimonio y de servir al Señor. Símbolos del Espíritu Santo: el viento, que ahí estuvo, recordamos en Hechos capítulo 2, ¿cierto? El fuego y las lenguas. Si usted, si alguien quiere, me acompaña y puede leer Hechos 2, del 2 al 4, Hechos 2, del 2 al 4, y vamos a ver ahí qué cosas se simbolizan, porque estos son símbolos. No es que el Espíritu Santo sea viento, el Espíritu Santo no es viento, el Espíritu Santo no es fuego, ¿ya? Amén, Sino, pastor. amén. Samuel, Hechos 2, dale, la venida del Espíritu Santo. Y de del 2 al repente, 4. ya, y de repente, bueno, la venida del Espíritu Santo. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, Espérame, el cual Samuel, llenó para ahí, para ahí. Dice como de un viento, no dice que es un viento, es como de un viento. Sigamos. como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. De nuevo, ahí mira, como, de fuego. como de fuego, no eran de fuego,
era similar o era un símbolo, es como de fuego, ¿ya? Son metáforas, ¿ya? Pero no es, el Espíritu Santo no es fuego, es como de fuego, ¿ya? Síguenos. asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu estaba que hablasen. Amén. Hasta ahí. ¿Cuántos de los 120 fueron bautizados? Todos. Todos, todos, porque la promesa del Espíritu Santo es para todos los que creen, no es para algunos. No es que el Espíritu Santo va a estar en algunos solamente, no es que el Espíritu Santo va a llenar a algunos, el Espíritu Santo, la promesa es para todos, ¿ya? Eso es interesante. ¿Cuál es la interpretación que le da Pedro? Pedro dice ahí en Hechos 2, 16, 17, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué hace Pedro? Dice, cuando él le tiene que explicar a todos los judíos que estaban ahí, dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, ¿ya? Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y bautismo sabemos nosotros que es inmersión, llenura, ¿ya? Em, Investidura, ¿cierto? No se muevan hasta que sean investidos. Es un don. ¿Y qué es un don? Es un regalo, es el regalo de Dios para los que creen. Em, Sigamos. Es el inicio del tiempo de gracia. Mire, hay teólogos que dicen que el Espíritu Santo vino y llenó y bautizó esta pura vez, o sea, en el libro de Hechos, que esto ocurrió para dar inicio, ¿cierto?, al tiempo de gracia, y eso no es para nuestros tiempos, que el bautismo no es para nuestros tiempos. Eso dicen algunos teólogos. Ahí, el bautismo entonces ocurrió en Pentecostés, ¿cierto? Si usted lo lee ahí, el capítulo 2 de Hechos, ahí ocurrió el bautismo del Espíritu Santo. Em, a ver si tengo Hechos 2:4. ¿Alguien tiene el 2:4? Ah, sí, ahí hablaron nuevas lenguas. Eso es lo que leyó el Samuel. Pero también ocurrió en Samaria, ¿ya? En Samaria dice ahí, en Hechos capítulo 8, versículo 14 y 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, dice, enviaron para allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué había pasado en Samaria? Se predicó el Evangelio, ¿cierto? A manos de Felipe. Felipe hizo milagros, señales. La gente se convirtió en Samaria, se bautizó en agua, pero cuando llegó Juan y Pedro se dieron cuenta que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces dice que ellos impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso pasó en Samaria. En la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. ¿A quién bautizó el Espíritu Santo? Todo. A todos. Cornelio no era judío, ¿ya? Cornelio era un creyente, alguien que se había convertido, un prosélito, alguien que se había convertido al judaísmo. Dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, aquí habían gentiles, ¿cierto? Pedro, de hecho, no quería ir a la casa de Cornelio porque para los judíos entrar a la casa de un gentil era algo que la ley prohibía, porque eran inmundos para los judíos, los gentiles eran inmundos. Pero aquí es Jesús, ¿cierto? Que le da una visión y le dice, Pedro, mata y come, ¿cierto? Le muestra un telón de animales inmundos, que lo que Dios santificó, ¿cierto? Él no lo llama inmundo. Entonces Pedro obedece a esta visión, va a la casa de Cornelio y lo estaban esperando todos, todos querían escuchar lo que Pedro tenía que decir y Pedro empieza a predicar y mientras predica, ¿cierto? Cae el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso, ¿ya? Y se derramó el don del Espíritu Santo. También en Efeso,
ya aquí ya estamos yéndonos hacia Grecia. eh, Aquí había predicado, creo que Priscila y Aquila. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. ¿Ya? Aquí también vino entonces, ahí aquí ya eran griegos. Entonces se cumple, ¿cierto? El mandato de Hechos 1:8 cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Que esta promesa, ¿cierto? Del Espíritu Santo se derramó, ¿cierto? El Espíritu Santo y el Evangelio corrió desde Jerusalén hacia lo último de la tierra. Bueno, y hoy día ha llegado hasta nosotros. Em, Esa es la promesa de Dios, que ya la leemos. Es sin exclusión sobre toda carne. Y los requisitos, ya sabemos, la conversión, el arrepentimiento, ¿cierto? Eh, Juan, Mateo 3:11 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había aún sido glorificado. Entonces los requisitos son la conversión, el arrepentimiento. Para la llenura es requisito que, cierto, nos hayamos reconciliado con el Señor. En el caso de los apóstoles, Lucas 10:20 dice que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida, que estaban limpios por la palabra que Jesús ya le había dado. Ellos ya habían sido elegidos por Jesús, no pertenecían al mundo y permanecían en Cristo y guardaban su palabra. Obviamente fueron obedientes en ese momento. En el caso de los samaritanos, ellos creyeron en el mensaje del Evangelio, se bautizaron en agua y recibieron la palabra de Dios, ¿cierto? Con alegría, y luego recibieron el Espíritu Santo. Para los efesos, ¿cierto? Ellos también lo mismo, creyeron en el mensaje, se bautizaron y luego recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál sería un propósito errado para buscar el bautismo del Espíritu Santo? Y esto es interesante porque históricamente, desde que comenzó a pasar esto, porque esto es nuevo, y eso yo les contaba también la semana pasada, que esto es nuevo, esto no tiene más de 100 años, ¿ya? El tema de, de la teología pentecostal, porque el Espíritu Santo, después que Roma hizo para sí la iglesia, la religión, ellos se declararon cristianos, vinieron 1000 años como de oscuridad, ¿cierto? Dice la historia, la Edad Media, y después vino la Reforma, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo no comenzamos a saber del Espíritu Santo sino hasta 1890, 1886. La Iglesia de Dios nace en 1886. Y las primeras historias del bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí en Estados Unidos, en Azusa, 1906, aquí en Valparaíso, 1900 algo. Entonces, esto es nuevo. Pero hay personas que tomaron, ¿cierto? Esto, empezaron a escribir sobre el Espíritu Santo, y hay algunos que pensaron que el bautismo del Espíritu Santo tenía que ver con perfección. Entonces, todos los que eran bautizados en el Espíritu Santo era porque eran perfectos. Y la Escritura nunca dice eso. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Nadie es perfecto. Hay otros que piensan que tener el Espíritu Santo lo hace un cristiano de mejor categoría. Eso tampoco, eso no es cierto. Hay algunos que piden el bautismo del Espíritu Santo para tener nuevas experiencias. Otros porque quieren hablar en lengua o por mera satisfacción personal o alcanzar algún tipo de superioridad. Esos no son los motivos. El motivo es de Hechos 1:8, es para ser mártir, testigo, con poder. Amén. Hasta ahí, preguntas. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Mañana mejor? ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a pasar a lo otro que cree la Iglesia de Dios. Y aquí sí que vamos a tener hartas dudas. Ojo que este tema del bautismo del Espíritu Santo, eh, hay muchas iglesias que no lo creen, no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que viene y lo que cree la Iglesia de Dios, el punto número 9 dice, el hablar en otras lenguas como el Espíritu dirige a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Esto también
es un tema de discusión larga, ¿ya? De hecho, en la Iglesia de Dios eh, se ha llevado a la moción, porque uno en todas las asambleas puede llevar mociones para modificar la declaración de fe, o mociones para modificar el reglamento de la Iglesia de Dios. Y muchas veces se han llevado mociones para cambiar este punto, pero aún, ¿cierto? Después que se vota, la mayoría dice que no, que se mantenga. El hablar en nuevas lenguas dice, nosotros creemos en hablar en otras lenguas como el Espíritu dirija a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Y claramente, como vimos nosotros en el libro de Hechos, en el capítulo 2 de Pentecostés, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Y la evidencia, al menos del libro de Hechos, es que todos hablaron en lengua, ¿ya? Pero vamos a ver las evidencias primero y después vamos a ver eh, eh, el punto de donde se crea la disyuntiva, ¿ya? Ahí en Marcos 16:17 dice, y estas señales, eso lo dijo Jesús, seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuáles son las señales? Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, ¿ya? Esas señales los seguirían una pura vez, está disponible hoy, y ese es también otro tema de discusión. Estos dones de milagros, estos dones de grandes manifestaciones del poder de Dios, ¿está vigente hoy? ¿Ya? Hay teólogos que dicen que no, que eso fue cierto y yo creo que sí, que en cierta manera eran las credenciales de Jesucristo o las credenciales de los apóstoles, pero yo creo que sí están vigentes hoy porque sí lo he visto, porque he visto grandes señales, he visto como el Señor sana, he visto como el Señor levanta. eh, Nunca he visto a alguien que resucite, o podría ser que sí, pero he visto el poder del Señor manifestándose y siento que eso son momentos, tal vez no es siempre, pero Dios sabe cuándo, en qué momento lo manifiesta, ¿ya? Bien, ¿qué son las lenguas? La palabra que se usa en el libro de Hechos es glosa, glosa. Y eso es idioma. Pero es interesante que en el libro de Hechos, capítulo 2 aparecen dos palabras, glosa y dialecto. Porque dice, les oímos hablar en nuestros propios dialectos. Entonces dicen ahí que incluso algunos que ese fue un milagro diferente al que se habla después en el libro en la carta a los Corintios, donde Pablo dice que los que hablan en lengua o los que oran en lengua lo hagan para sí. Porque acá, en el libro de Hechos, capítulo 2 claramente los que estaban ahí entendieron el mensaje del Evangelio. No fueron, aunque dice, les oímos hablar, ¿cierto? Los misterios de Dios en nuestros propios dialectos. Entonces algunos dicen, el milagro ahí fue más el escuchar, que ellos pudieron escuchar en sus propios dialectos, que el hablar en lenguas. Pero eso ocurrió ahí entonces, en Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, y también ocurrió en la casa de Cornelio, como ya lo vimos en Hechos 10:46, dice que hablaron nuevas lenguas, ¿ya? Que todos los que estaban ahí hablaron en lenguas. En los Efesos, en Éfeso, también el 19:6 dice que también en Éfeso, cuando vino el Espíritu Santo, hablaron todos en lengua. Dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y esto siempre fue después de haberse convertido, ¿ya? Donde no aparece las lenguas, con los samaritanos, ¿ya? En Hechos capítulo 8. Ahí dice que Pedro y Juan, ¿cierto? Impusieron las manos y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. Pero en ninguna parte aparece el tema de las lenguas, ¿ya? Pero estaba leyendo el manual de teología de la Iglesia de Dios. Ellos argumentan que sí hubieron lenguas, aunque no lo declara literalmente la Escritura, sí hubieron lenguas. ¿Y en qué se basan? En la conversión de Simón el Mago. Mire, lo voy a leer. Está en Hechos capítulo 8. Si usted lo busca ahí en su Biblia, me puede seguir.
En Hechos capítulo 8 dice, pero en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos cojos eran sanados. O sea, Felipe predicó y hubieron grandes señales, o sea, hubieron milagros, ¿cierto? Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este mago que había aquí en Samaria engañaba a la gente, ¿cierto? Pero miren lo que le pasa a este mago cuando ve a Felipe. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, dice, habría engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. ¿Qué le pasó a Simón? Creyó. Simón mismo. Y habiéndose bautizado, ¿qué le pasó a Simón? Creyó, se bautizó. Estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaba atónito. Lo que dice la iglesia de Dios es que este Simón vio los grandes milagros que hizo Felipe, se bautizó, creyó y Felipe hacía sanidad. Pero algo le pasó, dice, cuando vino Juan y Pedro. Porque dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria habían recibido la palabra de Dios, fueron para allá, viajaron, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? Poder. El versículo 15, el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren lo que le pasó a Simón. Simón ya estaba convertido, ya había sido bautizado, había visto milagros, pero dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, la Iglesia de Dios dice, o los teólogos que hacen la declaración de fe, que cuando Simón el mago vio las lenguas, que es algo que no había visto, entonces pidió comprar el poder de Pedro y de Juan. Entonces ese es el argumento que usa la Iglesia de Dios para decir que en todas las manifestaciones del Espíritu Santo, en todos los bautismos, hubo lenguas, ¿ya? Entonces ellos dicen, acá también hubo lenguas. Y el apóstol Pablo, él dice, yo hablo lengua más que todos ustedes, ¿cierto? O sea, el apóstol Pablo habla lengua. Y ahí en Hechos 8, 17 y 19, cuando se convierte el apóstol Pablo, dice que se le pusieron las manos, ¿cierto? Y vino el Espíritu Santo sobre él, ¿ya? Entonces, Pablo también tenía el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 9, 17 dice, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso le dijo Ananías. Y Pablo, en 1 Corintios, dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todo. O sea, ¿hay evidencia de que Pablo habla en lengua? Hay evidencia de que Pablo habla en lengua. Ahora, ¿cuál es el propósito de las lenguas? Y aquí nos vamos ya más cuando no estamos hablando de lo que ocurrió en el libro de Hechos, que es la traducción, ¿cierto? Que hubo, que le entendían en sus propios dialectos, sino que en las lenguas que ya habla el libro de Corintios. Dice que estas lenguas comunican. Obviamente Pablo dice, ¿cierto? Si alguien va a hablar en lenguas, que haya interpretación, porque si no hay interpretación, mejor calle, ¿cierto? Porque queremos saber si hay un mensaje que todos entendamos, ese mensaje es importante. Entonces el propósito de las lenguas es comunicar, adorar a Dios, edificación personal, ¿cierto? Estas oraciones donde el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible, orar y alabar a Dios. Ese es el propósito de las lenguas. Y Pablo es de la idea de que haya orden en la iglesia, ¿cierto? Más que lenguas, haya orden en la iglesia. Y ahora voy con el punto que les decía antes. Vamos bien en la hora, ¿cierto? Em,
En 1 Corintios 14:4 dice: el que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. Pablo siempre dice que seamos llenos del Espíritu. Y hermano dice, así que procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Eh, lo que les decía yo al principio es que al parecer hay una diferencia entre estas lenguas, que son más lenguas de oración, con las lenguas de Hechos capítulo 2, donde todos entendían, ¿cierto?, lo que estaban diciendo. Bueno, no todos, acuérdense que los no creyentes dijeron, estos están borrachos, ¿cierto? Hubieron gente ahí que no entendió nada, pensaba que estaban borrachos. Pero hay un texto en la Escritura, en realidad más de uno, y que está en 1 Corintios, donde Pablo explica que los dones, ¿cierto? Que él dice que no ignoremos acerca de los dones, este poder de Dios, este poder que nos da Dios para el servicio. Pero, pero estos dones dice que Dios los reparte, o el Espíritu Santo los da como Él quiere. Pero no todos tenemos todos los dones. Y de hecho lo dice en 1 Corintios 12, 29, 30, dice, ¿son todos apóstoles? Porque ahí hay una pregunta retórica. ¿Son todos apóstoles? ¿Todos tienen el don de ser apóstol? No, No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Y aquí está, dice, ¿y hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces, si la lengua es un don de Dios y el Espíritu reparte como Él quiere, de acuerdo a este criterio, el bautismo no necesariamente tendría que venir con lengua. Y esa es la discusión que hay hoy día. La Iglesia de Dios mantiene que el hablar en lengua es parte del bautismo, pero al parecer la Escritura nos dice, y les di todos los argumentos, porque en el libro Hechos y ellos dan todos esos argumentos, eh, pero al parecer lo que quiere hacer Pablo tratar de ordenar la iglesia de Corinto es que finalmente lo más importante es que la gente crea y que haya un orden en la iglesia. Amén. Amén. Eso sería por hoy. Si alguien tiene preguntas, abran los micrófonos, dudas, comentarios, aportes. Hermano Luis, Hermano Iván. qué bueno que hace esa aclaración porque yo he conocido grandes hombres de Dios que nunca hablaron en lengua y trabajan para la obra del Señor y dan fruto, dan testimonio de que aman a Dios con todo su corazón y no necesariamente hablaron en lenguas. Y eso a mí me da como tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Así es. Gracias, hermano Iván. Eso es cierto. Hay mucha gente que, de hecho, cuando empezó todo este tema fuerte del pentecostalismo, mucha gente se sintió discriminada. Porque decía, entonces si yo no hablo lengua, entonces no estoy bautizado. Pero si usted tiene un don del Señor, usted ya está bautizado. Si usted tiene una capacidad que Dios le dio, si usted está sirviendo al Señor, usted ya está bautizado con el Espíritu Santo. Usted está lleno. Hermana Fresia. Buenas tardes, pastor. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Estaba escuchando atentamente con referente al tema del bautismo del Espíritu Santo. Y de verdad que es un tema muy profundo y delicado a tratar. Mi pregunta, mi planteamiento es, eh, s- quedó en las oraciones, ¿se está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, en mi punto de vista personal, para mí, que el Señor haya tenido misericordia, el bautismo del Espíritu Santo a mí me ha permitido permanecer en el Señor, porque es una experiencia personal, es una vivencia personal que me ha permitido fortalecerme en momentos difíciles y también con oraciones de ustedes. Entonces, esa es mi inquietud. Sí, pues hermana.
tenemos que ser sellados. Dice que no tenemos que ignorar los dones que tiene el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo, porque la llenura tiene que ver con la capacidad de la iglesia para servir. Entonces, el problema que tenemos nosotros o las iglesias evangélicas es para qué piden la llenura. Ya. ¿Me entiendes, no? Ahora, Porque cuando se entiende la llenura que es capacidad para servir, ahí uno dice, ah, entonces está bien. Oye, si alguien, Pablo dice, hable en lengua, que no impidan hablar en lengua, dice, pero que sea ordenado, pero que sea para edificación de la iglesia. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Y hay que orar y hay que estar unánime para que el Espíritu Santo obviamente se manifieste. Eh, el día domingo yo di un mensaje que también lo dice la Escritura y lo dice Pablo también en 1 Corintios, dice, pero yo les doy un camino más excelente, porque finalmente lo que marca la vida del cristiano no son los dones, sino el amor, el fruto del Espíritu. Si somos llenos del Espíritu, entonces seamos llenos de amor para con los demás, amemos a los demás, perdonemos, soportemos, estemos bien con nuestros hermanos, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Los dones sirven, pero acuérdense que Jesús dijo, Señor, en tu nombre no profetizamos, no evangelizamos, no discipulamos, no enseñamos. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartados de mí, No los conozco. hacedores de hacedores de maldad. Nunca os conocí, porque lo que Dios quiere de nosotros, primeramente, es que el cambio sea interior, un cambio interior. Obviamente los dones son importantes, los necesitamos en la iglesia. Necesitamos al que enseña, necesitamos al que predica, al que disipula, al que tiene don de misericordia, al don de liderazgo. Necesitamos a todos los dones son, no podemos ignorar eso. Pero lo que transforma el mundo es el amor del Señor. Y ese amor tiene que estar en cada uno de nosotros. Ese fruto del Espíritu Santo tiene que estar y morar en nosotros. amén, ¿Alguien pastor, más? ya lo comprendí, me quedó bastante claro realmente el fundamento. Amén. ¿Alguien más? Pregunta, Pastor Luis, yo aporte. quería hacer una pregunta. Una pregunta. Eh, Dele nomás. Si le sabemos, la respondemos y si no, la dejamos para el domingo. eh, bueno, no sé, en realidad sí tendrá una fácil respuesta. Bueno, yo aquí en la Iglesia de Dios estoy hace un par de años y, por ejemplo, no he visto nunca esto de la liberación de espíritus inmundos. No sé qué postura tiene la Iglesia de Dios frente a esta manifestación del espíritu. No sé si cree, si no la cree, porque como no la he visto en la Iglesia y tampoco ha sido muy, por decirlo de alguna manera, muy divulgada como una acción que también le pertenece al Espíritu Santo. Sí, sí, yo sí lo he visto, y lo he visto muchas veces en nuestra iglesia. Y de hecho, yo tengo ahí una teoría. Cada vez que hay vómito, desmayo, esa es mi teoría, porque así lo he visto yo y así me lo hace sentir el Señor, hay liberación. Y esa liberación no tiene que ver con los hermanos. Hay gente que cree que los hermanos tienen que liberarse. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él es nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestro intercesor, y Jesús nos dejó al Espíritu Santo porque sabía que íbamos a tener oposición, que iba a haber, que íbamos a entrar en un proceso de no ser queridos, ser odiados. Pero si el Espíritu mora en nosotros, no hay ningún espíritu malvado que pueda morar en nosotros. O sea, Él no puede tocar a los hijos del Señor. Pero sí puede estar en aquellos que no son conversos y que llegan a la iglesia de repente gente que no es conversa. Y muchas veces ha hecho oración de liberación. A lo mejor últimamente no tanto, pero sí se ha hecho. No sé si alguien quiere aportar también ahí en eso. Luchito, Hermana Ivonne y de ahí la hermana Fresia. sí, ¿sabes qué? Bueno, esta es una percepción que tengo yo en base a lo vivido también en la iglesia, en base a nuestra experiencia. Mira, cuando nosotros
se nos enseñaba, porque hubo un tiempo en que en nuestra iglesia se nos enseñaba mucho que la evidencia de tener el Espíritu Santo era hablar en otras lenguas, nosotros lo anhelábamos tanto, lo deseábamos, que nos consagrábamos más a las cosas del Señor. Orábamos más, leíamos más la palabra, no nos perdíamos ningún culto, íbamos a todas las reuniones que podíamos estar porque andábamos buscando esa evidencia que creíamos que era el hablar en lengua. Y sí, en aquellos tiempos sí había más liberación, había más sanidad, había más manifestación del Espíritu, porque como anhelábamos esa evidencia, buscábamos más del Señor. Yo creo que ahora, en estos tiempos, como que nos hemos relajado como iglesia y no buscamos eh, esa comunión íntima a full, como buscando algo, como anhelando algo como antes. Esa es mi percepción, Luchito. No sé si estaré muy Sí, equivocada. no, Creo que sí. antes buscábamos más al Señor que ahora como Yo, cre- iglesia. yo creo que eso tiene que ver, Ivonne, también con que nos hemos acomodado. De cierta manera, cuando vamos a la iglesia, la pregunta es ¿para qué vamos? Y a lo mejor se volvió algo cotidiano, algo, vamos, y algunos, ¿cierto? Ni siquiera escuchan la palabra, salen, se paran. Estoy pensando en yo mismo, de repente me pongo a escuchar el mensaje y de repente me voy. Y entonces, cuando vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos, todos haciendo, pidiendo lo mismo. Y a lo mejor nos falta eso, la unanimidad, estar todos, porque todos somos creyentes, pero la pregunta, ¿estamos todos unánimes? ¿Estamos pidiendo todos lo mismo? Y a lo mejor ahí es donde está la diferencia. En ese tiempo, a lo mejor, como decís tú, todos buscaban al Espíritu Santo, tal vez en forma equivocada, pero buscando a la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos falta hoy día, sentir que si vamos a la iglesia es porque necesitamos de Dios. No voy a una reunión social y es bueno ver a los hermanos, porque a mí me encanta conversar con los hermanos, conversar, atender a algunos hermanos, es bueno. Pero por eso se llama culto, es una reunión de búsqueda de Dios. Y eso no, hay muchos momentos en el culto donde pareciera que no adoramos a Dios. Esa es mi percepción. Hermana Fresia, Y después me da una oportunidad. hermana Elena también Pastor, después. dos cositas, pastor. La primera, bueno, para eso, bueno, principalmente hay que tener oración, hay que tener comunión, y es una vida personal con el Señor, primeramente, para la honra y la gloria de Dios. La segunda, pastor, yo, no sé, tengo un ansia y un anhelo. A mí el ministerio que a mí me anhelo en mi corazón, el ministerio de oración. Así como usted me explicaba que nosotros, los dones, son herramientas, como ministerio me gustaría, como si se pudiera, la posibilidad en las clases de acá los días miércoles, que se estudiara sobre la oración de intercesión. Es un tema que es precario, disculpe pastor, pero me encantaría aprender más de aquello y estar fundamentada, estar más preparada para aquellos momentos e instancias también que hay espíritus que se levantan y nosotros debemos saber discernir. Amén. 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 Dios le bendiga, hermana Fresia. Sí, nos falta el don de discernimiento ahí también. Hermana Elena, Respecto de lo que tú decías que debemos, claro, hacer la oración del acuerdo, en que pedir la manifestación gloriosa del Espíritu, pero eso tiene que partir primeramente como una relación personal. O sea, yo no tengo que venir con expectativa de que el Señor, tal vez en algún domingo, cuando estemos todos juntos, ahí el Señor eh, me va a llenar de su espíritu y me va a determinar mis dones, me va a cualificar. No, pues eso tiene que ver mucho con lo que muchos también han dicho en sus opiniones, tiene que ver netamente con la intimidad. Eh, mm,
Jesús le dice a los discípulos, a vosotros conviene que yo me vaya, porque dejaré con vosotros al Consolador, al Espíritu. Y ese, el que camina, dice, ese va a estar con vosotros todos los días. Ese nunca os dejará, siempre los llevará a toda verdad, a toda justicia. Y bueno, Él les convence de error, Él hará justicia, de verdad. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo eso del cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y es como muchas veces nos enseña a través de la Escritura. Dice que debemos acercarnos nosotros a Dios. Es decir, buscar mientras pueda ser hallado. Que Él está cercano a los que invocan su nombre. ¿Ve? Entonces, pero eso de creer que el Señor en la iglesia solamente va a manifestar, lo puede hacer en lo oscuro de tu cuarto, en el silencio de la noche, cuando claree la mañana, al mediodía, en la oración de la tarde. Dios lo va a hacer cuando Él quiera. El Espíritu del Señor trabaja en la vida de los hombres, sí, todos los días. El Espíritu de liberación de Dios se manifiesta hoy en estos tiempos, sí, todos los días. Dios está liberando, Dios está liberando. Gracias, hermana Elena. Mire, interesante lo que dijo usted porque cuando yo enciendo mi flama y la junto con otra, se empieza a hacer un fuego. Y eso es lo que nos falta, pues, si el Espíritu Santo está en todas partes, no solo en el templo, no esperar que sea el templo. O sea, si obviamente llegamos todos con la flama encendida, que a la escoba en el templo, pero esa flama tiene que venir encendida desde su casita. Así Sí, que es gracias, que hermana sabe Elena. que, sí, pero que también a mí me gusta esa frase, pero al final me dice es como casi rayar en lo místico, trae tu Claro, llamita, tu velita aquí, no, no, yo juntos, uno más lo uno, dije, dos. Pero fue, te fu- entiendo, sí, perfectamente, fue pastor, metáfora, sí, te fue entiendo. metafórico Sí, porque uno tiene que buscar al Señor en donde esté y todos los días, y eso, y lo que usted busca, lo que usted hace, eso usted lo transmite. Y eso sí, hay se que junta hacerlo. con lo de otro, y eso es bueno. Hermano Omar, y después la hermana Consuelo. Ahora que está, ok. Ahora, al final, todos queremos hablar. Sí, está bien, está Ok, bien. ok. Yo lo que le puedo decir que en un inicio nosotros teníamos problemas emocionales. Entonces veíamos a alguien llorando, la tocó el espíritu. Y no es así. Se emocionan, pero las emociones nos juegan en contra. Nos equivocamos. Excelente estudio. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Estamos terminando ya con la hermana Consuelo, terminamos. Hermana Consuelo. Bueno, pastor, lo que dice la hermana Ivonne, lo que dice la hermana Elena y lo que usted acaba de decir está muy bien, pero quiero recordarles el Salmo 133, léanlo. Y mira lo que dice el Señor allí. Eso es todo, pastor. Muchas gracias, hermana Consuelo. Vamos a leer el Salmo Salmo 133. 133. Sí, sí, pues, Y cuán sí, sí. delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? En armonía. O sea, por eso es que nos reunimos, ¿verdad? Y Sí, es pues, allí donde el sí, pues. Señor se manifiesta. Es importante estar en comunión, en intimidad con el Señor personalmente nosotros. Pero cuando nos reunimos allí, allí se mueve el poder del Señor. Y es donde allí el Señor nos ministra también. Y entonces, ambos tienen la razón, todos los tres Así es, tenemos así es. así es. Dios es No, bueno. sí, eso, hermana Consuelo, sí, tenemos que congregarnos. Sí. El tema es que no sea la motivación, que la motivación de congregarnos sea buscar al Señor. Esa es la motivación. Cuando esa Y es la no motivación correcta. descanses, y no descansar en que, este va a ser el día, hoy es el día en que se va a derramar el Espíritu, este es el día, voy a hablar en lengua, voy a reconocer mis dones del Espíritu, hoy día de liberación en la iglesia. No tenemos que descansar en eso, no No, que tenemos el que Señor haga lo que descansar. quiera. Como Él quiera, pero que me halle, como decía Pablo, haciendo el bien, lo Mm, correcto, lo que me conviene. Porque sé amén. que solamente siervo inútil soy. Y lo que tenía que hacer, esto hice. Eso hice. Era orar, buscar de Dios, intimidad con el Espíritu, lo hice, lo busqué, hablé más lengua que usted,
tal vez no. Tal vez no. No hablé más lengua que usted. ¿Hubieron sanidades a través de mis manos más que usted? Tal vez no. Pero lo que tuve que hacer, eso hice. Y eso lo revela ¿quién? El Espíritu. ¿Cuándo? Cuando estoy cercano a Él, cuando le busco a Él, cuando hay intimidad con Él. Muchas gracias, hermana Eso. Elena.